Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson Rodríguez y estamos en este segmento ¿Qué haría Jesús? Transmitiendo para ustedes a través de su canal arquidiocesano. Y qué hermoso que podamos hablar sobre el tema unidos en la fe. ¿Y qué haría Jesús a través de la fe? ¿Cómo Jesús expresaría su fe? ¿Cómo se sentiría en su corazón? Pues evidentemente Jesús expresaría lo que hay ahí adentro, acercándose más al Padre Dios, pidiendo más la fuerza del Espíritu Santo. Seguramente Jesús también se acercaría a los sacramentos. Él mismo dejó instituidos los sacramentos. Recordemos la noche de la última cena, San Lucas capítulo 22, o el discurso del pan de vida, San Juan capítulo 6, cómo el Señor se ha quedado en un humilde, pequeño y sencillo pedazo de pan, en donde Él se hace presente en cuerpo, alma, sangre, espíritu y divinidad. Ahí está Él. Y por eso, ¿cómo fortalecemos nuestra fe en Eucaristía? ¿Cómo fortalecemos la fe? A través de los sacramentos. ¿Cómo fortalecemos la fe? A través de la palabra. Y les hago esa cordial invitación para que ustedes también sepan cómo guardar la fe en la unidad. Evidentemente cada uno de nosotros sabe lo que hay en el alma, cada uno sabe cómo está su corazón, si está en un vacío, en una resequedad espiritual, en un desierto, o si nuestro corazón está lleno del amor de Dios, o si nuestro corazón está todavía palpitando por Jesús, por su gracia, por su misericordia y por llevar esta alegría a los demás, especialmente al enfermo, especialmente al que sufre, a la persona necesitada, a las personas que hoy ante esta pandemia están con esas incertidumbres. Bueno, pues les invito para que ustedes también lo hagan con un corazón bien dispuesto, con un corazón sencillo, crezcan en el amor y en la fe. Y en la fe, ya lo decía en el segmento anterior, en el rostro de la palabra, hay medios para crecer en la fe y para santificar nuestras vidas. Un medio para crecer en la fe, la Santa Eucaristía. En ese tiempo de confinamiento, cuando no podemos participar en la Santa Eucaristía, hacer una comunión espiritual. ¿De qué manera fortalecemos nuestra fe? También a través de los sacramentos como la absolución, la confesión de nuestros pecados. Y como en este tiempo de confinamiento no puedo estar confesándome, ¿qué puedo hacer entonces? Puedo pedirle perdón a Dios, como nos lo dice el Papa Francisco, por todas mis faltas, y en el momento que se considere poder ir y cuando abran los templos confesarme, recibir la absolución. También a través de la palabra, usted siga la lección divina, ¿sí? Y de esa manera poder reflexionar con Dios, estar cara a cara con nuestro Señor, valdría la pena. Otros medios para acercarnos a Dios, el rezo del Santo Rosario. Le invito para que usted rece el Santo Rosario, es un arma poderosa para vencer al mal, para vencer a Satanás y de esa manera poder fortalecer nuestra fe. Y claro, la caridad con el prójimo, con la persona que tenemos cerca, esa es una manera también de fortalecer nuestra fe y de vivir esa gracia de Dios, sentir ese llamado para su iglesia, para servir en mi parroquia o para entregarle mi vida por completo en una vida consagrada. Que el Señor nos bendiga. Continuamos en este programa. Que Dios los bendiga. Regresamos de nuevo en este programa, echando las redes en su canal arquidiocesano para ustedes, el Padre Robertson. Y también con este tema, unidos en la fe. ¿Y cómo permanecemos unidos a una iglesia? Ya explicaba en el rostro de la palabra que somos la iglesia de Cristo fundada en la roca de Pedro. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Dios y Padre. San Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Bueno, ¿cómo fortalecemos entonces nuestra fe? Anteriormente les di la lista de algunos medios que nos pueden servir para tener una fe firme, sólida, centrada en el Señor. Pero también es importante saber que el Señor nos da la gracia de acercarnos a Él, así como Jesús, Dios Hijo, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Papá Dios, Dios Padre, la Trinidad Santa forman una unidad en una fe, en la fe que ellos nos invitan a tener, en la confianza en ellos. Jesús confiaba en su papá, sí, como se oye, y nuestro Padre Dios no es que haya mandado a que Jesús muriera. ¿Qué papá va a querer que su hijo esté mal? ¿Qué papá va a querer matar a su hijo? Nadie, eso es impensable. Pero ¿y entonces qué pasó? Pasó que amaba tanto Dios al género humano que nos donó a su hijo. Y el hijo, desde su libertad y voluntad propia, aceptó el suplicio para bien de nuestras almas
para liberarnos del pecado y para de esa manera abrirnos las puertas del cielo y llenarnos de su gracia. ¡Qué hermoso! Y es parte de nuestra fe. Y así como Jesús tiene fe en Dios Padre, así como Jesús confió dignamente en su papá Dios, nosotros debemos de aprender a poner nuestra confianza y nuestra mirada en Dios. Dios nos va a responder en cualquier momento de nuestra historia si estamos pasando tribulaciones, enfermedades, problemas, divisiones, crisis, dudas, miedos, incertidumbres, tristezas o cualquier tipo de pecado, vejamen o estemos en obscuridad. Dios siempre nos va a regalar su gracia. Debemos de verlo así. Y debemos de confiar en Él. Esa es la fe. Poner mi corazón, mis fuerzas, mi confianza en Dios. Señor, te amo, como dice el Shema Israel, Deuteronomio 6:4, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Por eso te invito para que sigas confiando en Dios, creyendo en Él, creyendo en la Iglesia Universal, porque es un medio de salvación que Dios nos ha dejado. La Iglesia como madre y maestra, dice San Juan 23. Así que te invito para que no pierdas tu fe, para que estés en esa sintonía de la Iglesia, para que sepas cómo Dios le habla a tu corazón, te tiende una mano, Él te abraza, jamás te va a desamparar, para que aprendas a servir en tu parroquia, para que aprendas a servirle a Dios y te preguntes, Señor, yo creo en ti, confío en ti desde mi fe, pero habla que tu siervo escucha. No dejes de preguntarle al Señor si eres joven, niño, adolescente, habla que tu siervo escucha. Incluso si eres una persona adulta o ya tienes una vocación, habla que tu siervo escucha. Así que le doy la participación también a nuestro querido Edson para que escuchemos las reflexiones que Dios pone en su corazón. Muchísimas gracias, Padre Robertson, sobre todo porque estamos meditando juntos qué haría Jesús con el tema unidos en la fe. Pues algo que es bien importante y que seguramente Jesús haría y que nos llama desde los sacramentos es la unión sacramental, pero también los efectos que causa esta unión sacramental. Estar unidos en la fe es que estemos nosotros en esa misma sintonía que Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo. De esa misma manera nosotros vamos a tener frutos de unidad. Si nosotros no vivimos en una verdadera unión como católicos, como cristianos, como iglesia, es porque los frutos sacramentales nosotros no los estamos viviendo de la mejor manera. Es algo que nosotros tenemos que pensar. Incluso Jesús, eso mismo, estoy seguro que nos diría. Si Él tuviera un canal de YouTube, seguro estoy que Jesús nos diría que como fruto de la unidad con Él a través de los sacramentos es que nosotros vivamos felices como católicos. Esa es la mejor manera como nosotros podemos representar esta unidad. La unidad es estar juntos como hermanos en la misma iglesia, estar juntos en las comunidades, en los movimientos, en las parroquias, en los momentos cuando se organiza alguna actividad, en los momentos cuando estamos realizando algún evento dentro de la iglesia, o en estos tiempos que no tenemos la oportunidad aún de ir al templo, pero tenemos la oportunidad de hacer algo por la iglesia. Ese es el momento cuando nosotros le demostramos a Jesús que Él fue el que nos enseñó cómo vivir verdaderamente en paz, juntos, en armonía. Y por supuesto, en esos momentos que son tal vez difíciles o incómodos, porque tendremos algún tipo de diferencia, Jesús mismo nos enseña cómo resolverlos. ¿Se recuerdan aquel pasaje que incluso lo leemos todos los jueves santos? Ese pasaje cuando Jesús, después de la última cena, se levanta, se ciñe una toalla en su cintura y se baja a lavarle los pies a sus discípulos. Ese momento es cuando nosotros nos enseña el Señor cómo debemos de hacer y vivir la unidad, sirviendo a los demás, teniendo una vida de servicio real, verdadera, una vida en donde nosotros pues demostremos que estamos para servir. Eso haría Jesús para unirnos en la fe, servir. No solamente en la iglesia, como siempre les he dicho, sino también servirles a todos aquellos que están alrededor nuestro, incluso hasta los que están más lejos de nosotros. El servicio para nosotros es algo fundamental como cristianos para que nosotros permanezcamos unidos y vivamos una experiencia real del cristianismo. Ustedes creo que
más que nadie tal vez han visto programas o documentales cómo los cristianos hemos cambiado la historia. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho historia. Y este es el tiempo para seguir haciendo historia, para que nosotros sigamos unidos, sigamos siendo una fortaleza. ¿Cuántas personas necesitan ahora, no solo de cosas materiales, sino que sobre todo que necesitan del Señor? Necesitan que alguien les diga la buena noticia, que alguien necesita cuánto los ama Dios, como decía San Juan Bosco, que a los jóvenes alguien tiene que decirles cuánto les ama Dios. Y ese alguien eres tú, soy yo, somos todos nosotros. Estamos a ese llamado de vivir en la unidad, en la fe. ¿Y cómo vivimos en la fe? Pues por supuesto, enseñando en la fe, enseñando la fe misma. Y nosotros los que tenemos la oportunidad de estar en familia, de vivir en familia, y no solamente la familia de papá, mamá e hijos, sino también esa familia que nos ha tocado compartir. Por ejemplo, en las fraternidades sacerdotales, que tienen la oportunidad de convivir los sacerdotes, 2, 3 sacerdotes, seminarista y la persona que los apoya dentro de la parroquia, y especialmente en estos tiempos en donde pues se tiene que compartir con los demás, pues esa familia es la que nos enseña el Señor que debemos de seguir unidos. Tenemos que seguir siempre, aunque las cosas vengan difíciles. Me recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ir a Jerusalén, tenían que estar allí juntos a esperar la venida del Espíritu Santo. Y saben, eso es lo que nos dice Jesús, que estemos juntos, unidos en oración, así como estuvieron los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Y saben por quién estaban comandados, dirigidos e encabezados? Por nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella también es una muestra de unidad en la fe, porque ella siempre estuvo de acuerdo y siempre dijo que sí a ese mandato que le pidió Dios a través del anuncio del ángel. Y así ella cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le pidió. Y ahora, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, después de la resurrección, del evento más grande de la historia para nosotros los cristianos, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De esa misma manera, María Santísima encabezó a los discípulos unidos en oración, a pesar que los estaban persiguiendo, a pesar que tenían dificultades, que seguramente no estaban en sus mejores momentos económicos o materiales, porque no podían salir. ¿Se recuerdan un poquito de lo que estamos viviendo ahora? Que muchas personas tal vez no pueden salir, no tienen trabajo, pero saben, esta unión de la fe es la misma que el Señor Jesús nos enseñó y nos pidió que creamos, que vivamos, pero sobre todo que también enseñemos esa misma fe. Eso lo que Dios nos quiere, es que estemos juntos. Como cualquier padre le gustaría que sus hijos se amen, que sus hijos estén juntos siempre, que sus hijos siempre se puedan demostrar amor, y que en los momentos tal vez de dificultad, de diferencia entre los mismos hijos, pues pueda existir la reconciliación, de vuelta a casa. Y aunque tal vez nosotros mismos nos hemos alejado de la iglesia por cualquier circunstancia, eso es lo que nosotros debemos de buscar todos los días, regresar nuevamente a la casa de la familia, a la casa del Padre, ahí donde está papá, donde está mamá, donde están los hermanos. Y tal vez no lo puedes hacer físicamente, pero ahora tenemos tantos accesos para poderlo hacer. Es así como nosotros estamos llamados por medio de Jesucristo, en lo que haría Jesús para demostrar que estamos unidos en la fe. De esa misma manera, nosotros todos los días tenemos que renovar esta fe por medio de la unión. Dios te bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía de Echando las Redes y por toda la programación que tiene Canal Arquidiocesano. No te despegues de tu canal.